historia, aunque no sé muy bien por dónde empezar. Las palabras se sienten torpes, insuficientes para describir lo que pasó. Me llamo Mateo, y hasta hace 2 años mi vida era increíblemente normal. Tenía un trabajo estable como diseñador gráfico en una agencia de publicidad, un grupo de amigos con los que jugaba al fútbol los sábados y una relación que yo creía perfecta. Conocí a Elena en una galería de arte. Yo no soy de esos lugares, pero un amigo exponía sus fotografías y me insistió en que fuera. Ella estaba ahí, mirando un cuadro con una intensidad que me llamó la atención. Era alta, con el pelo negro y muy liso, y unos ojos que parecían cambiar de color con la luz. No era una belleza convencional, de esas que ves en las revistas. Era algo más profundo, una presencia que llenaba el espacio. Empezamos a hablar esa noche, y fue como si la conociera de toda la vida. Tenía un humor seco, inteligente, y una forma de escuchar que te hacía sentir la persona más importante del mundo. Salimos durante 6 meses, y cada día me enamoraba más. Era misteriosa, eso sí. Nunca hablaba de su pasado, de su familia. Si yo preguntaba, desviaba la conversación con una habilidad asombrosa. Decía que el pasado no importaba, que solo teníamos el ahora. A mí, que vengo de una familia ruidosa y sobreprotectora, esa independencia me fascinaba. Me parecía una mujer hecha a sí misma, sin ataduras. El problema es que las ataduras, aunque a veces pesen, también te anclan a la realidad. Elena no tenía anclas, flotaba. Cuando le propuse que nos mudáramos juntos, aceptó sin dudarlo. Encontramos un apartamento en un edificio antiguo de la colonia Roma, de esos con techos altos y pisos de madera que crujían. Era nuestro primer hogar, el comienzo de todo. Los primeros meses fueron los más felices de mi vida. Cocinábamos juntos, veíamos películas hasta la madrugada, hacíamos el amor con esa urgencia de los comienzos. Yo estaba convencido de que había encontrado a la mujer de mi vida, pero el paraíso, a veces, es solo la antesala del infierno, y el mío tenía los ojos de Elena. La primera fisura apareció de forma sutil, casi imperceptible. Era un domingo. Habíamos ido a caminar por Coyoacán, y al pasar por la iglesia de San Juan Bautista, las campanas empezaron a sonar. Fue un repique fuerte, de mediodía. Yo sentí la vibración en el pecho, un sonido familiar, casi alegre. Pero Elena se detuvo en seco, se llevó las manos a los oídos, y su rostro se contrajo en una mueca de dolor. No un dolor normal, era algo más profundo, más visceral. Palideció tanto que pensé que se iba a desmayar. Le pregunté qué le pasaba, si se sentía mal. Ella solo negó con la cabeza, sin poder hablar. La tomé del brazo y la saqué de ahí. La alejé del sonido. Cuando estuvimos a un par de calles, se recuperó. Dijo que tenía migraña, que los sonidos fuertes a veces se la disparaban. Le creí, por supuesto. ¿Por qué no iba a hacerlo? Pero me quedó una sensación extraña, una imagen grabada en la mente. Su rostro descompuesto, no de dolor de cabeza, sino de un pavor absoluto, como si el sonido de las campanas fuera una amenaza directa, un ataque personal. No volví a pensar en ello hasta un par de semanas después. Era una tarde de lluvia. Estábamos en el apartamento, el cielo estaba gris y el agua golpeaba con fuerza los ventanales. Se fue la luz. Nos quedamos a oscuras, solo con la luz de los relámpagos que iluminaban la sala por un segundo. A mí me pareció hasta romántico. Prendí unas velas y nos sentamos en el suelo a platicar. Afuera, la tormenta arreciaba. En un momento dado, un trueno sonó muy cerca, un estruendo que hizo vibrar los vidrios, y junto al trueno, oí un ruido dentro del apartamento, un golpe seco. Elena, que estaba sentada frente a mí, soltó un quejido, un sonido gutural que no le conocía. Cuando el siguiente relámpago iluminó la habitación, la vi. No estaba sentada, estaba en cuclillas, en una esquina, con la espalda contra la pared. Estaba temblando, pero lo más raro fue su cara. En esa fracción de segundo de luz blanca, sus ojos no eran los de siempre. Estaban dilatados, completamente negros, sin iris, 2 pozos de oscuridad. La expresión de su rostro no era de miedo, era de furia, una furia fría, antigua. Duró un instante. Cuando la luz se fue, me levanté a buscarla. Elena, ¿estás bien? El trueno te asustó. Escuché que se levantaba. Cuando prendí la linterna del celular, ya estaba de pie junto a la ventana, sonriendo. Sí, me sobresalté un poco. Eso es todo. No me gustan las tormentas, me dijo. Su voz era normal, su cara era la de siempre, pero yo había visto esos ojos, había sentido esa rabia. Empecé a darme cuenta de que había 2 Elenas, la que yo amaba
La mujer brillante, divertida y cariñosa. Y otra, una que vivía en las sombras, que aparecía en momentos de estrés, de sonidos fuertes. Una Elena que me daba un miedo que no quería admitir. La vida siguió, pero algo en mí ya estaba alerta. Empecé a fijarme en detalles que antes pasaba por alto. Por ejemplo, su aversión a los espejos. Teníamos uno grande en el pasillo, de cuerpo completo. Ella nunca se miraba en él. Pasaba por delante como si no existiera. Si yo me detenía a arreglarme el pelo, ella seguía de largo. Nunca esperaba. Un día la confronté, bromeando. ¿Qué pasa? ¿No te gusta verte? Los espejos mienten, me dijo muy seria. Reflejan una versión plana, sin alma. Prefiero la realidad. No supe qué contestar. Sus respuestas eran siempre así, poéticas, filosóficas, pero en el fondo evasivas. Otra cosa eran los animales. Mi mamá tiene un perrito, un schnauzer viejo y amigable, llamado Toby. Cada vez que íbamos a comer a su casa, Toby se volvía loco. Ladraba, gruñía, se le erizaba el lomo, pero no con la emoción de ver visitas, sino con una hostilidad que no era normal en él. Se escondía debajo de la mesa y no paraba de gruñir en voz baja cada vez que Elena se movía. Elena lo ignoraba. Decía que no le gustaban los perros, que le parecían nerviosos, pero el comportamiento de Toby era extremo. Era como si no viera a una persona, sino a una amenaza. La primera vez que la confronté seriamente fue por una fotografía. Estaba ordenando unas cajas viejas con fotos de mi familia y encontré una de mi primera comunión. Yo, con mi traje blanco ridículo, mis padres a los lados y detrás, la imagen de un Cristo en la pared de la iglesia. Se la enseñé riéndome de mí mismo. Ella tomó la foto, la miró un segundo y su expresión cambió. No fue dolor ni furia, fue asco. Un asco profundo, como si estuviera viendo algo repugnante. Dejó la foto sobre la mesa con cuidado, como si le quemara los dedos. No me gusta la imaginería religiosa, dijo. Me parece morbosa. Lo dijo con un tono tan frío, tan distante, que me dejó helado. Pero, Elena, es solo una foto, una tradición. Todas las tradiciones son jaulas, Mateo. Y esa es una de las peores. Se levantó y se fue a la habitación. Me quedé solo en la sala, mirando la foto. No era la opinión lo que me molestaba, era la reacción, la virulencia. Era como si esa imagen, ese símbolo, fuera un insulto personal para ella. Empecé a sentir que caminaba sobre un terreno minado. La amaba, de eso no tenía duda, pero una parte de mí empezó a tenerle miedo. Miedo a sus reacciones, a sus silencios, a esa oscuridad que a veces asomaba en sus ojos. Me sentía como el protagonista de una de esas películas de terror psicológico, donde el monstruo no está afuera, sino durmiendo a tu lado en la cama. Empecé a observarla, a analizar cada gesto, cada palabra. Me convertí en un detective en mi propia casa. Noté que nunca usaba la palabra Dios o bendición. Si alguien estornudaba, ella no decía salud, se quedaba callada. Noté que en nuestro apartamento las plantas se morían. Yo compraba helechos, potos, plantas de interior que supuestamente eran fáciles de cuidar, pero a las pocas semanas se ponían amarillas, se secaban. Elena decía que era la falta de luz, pero el apartamento era muy luminoso. Era como si el aire a su alrededor marchitara las cosas. Un día, llegó a la casa con un regalo para mí. Era un collar, una pieza de plata con un dije extraño. Era un símbolo que no reconocí, una especie de espiral con puntas afiladas. Es un sigilo de protección, me dijo, para que las malas energías no te afecten. Me lo puse sin pensar. Era un regalo suyo, pero esa noche tuve la peor pesadilla de mi vida. Soñé que estaba en nuestro apartamento, pero todo estaba oscuro y distorsionado. Las paredes parecían respirar, y en medio de la sala estaba Elena, pero no era ella. Su piel era gris, y sus ojos eran dos fuegos rojos. Me hablaba, pero no con su voz. Era una cacofonía de susurros, de voces superpuestas, en un idioma que no entendía, y el sigilo que me había regalado me quemaba el pecho. Me desperté gritando, bañado en sudor. Elena me abrazó, me tranquilizó. Solo fue un mal sueño, mi amor, me dijo. Pero cuando me quité el collar, vi que tenía una marca roja en la piel, justo donde había estado el dije. La convivencia se volvió una actuación. Yo fingía que todo estaba bien, que sus rarezas eran solo parte de su personalidad excéntrica. Ella fingía ser la mujer de la que me había enamorado, pero por las noches, a veces me despertaba y la encontraba de pie junto a la ventana, mirando la ciudad en silencio, su silueta recortada contra la luz de la luna, inmóvil como una estatua. No me atrevía a hablarle. Sentía que si lo hacía, la que se daría la vuelta no sería mi Elena.
Empecé a sentirme atrapado, no solo en la relación, sino en mi propio apartamento. La casa, que antes era mi refugio, se convirtió en un lugar ajeno, cargado de una tensión que podía cortar con un cuchillo. A veces, cuando ella no estaba, sentía que el aire era más ligero, que podía respirar mejor. Pero en cuanto ella cruzaba la puerta, la atmósfera cambiaba, se volvía pesada, opresiva. Empecé a buscar respuestas, pero ¿dónde buscas cuando ni siquiera sabes cuál es la pregunta? ¿Cómo le dices a tus amigos? Creo que mi novia es rara. Se habrían reído, habrían dicho que estaba exagerando, que todas las parejas tienen problemas. Un día, mientras ella estaba en una de sus largas caminatas, me armé de valor e hice algo de lo que me arrepiento. Y a la vez no. Revisé sus cosas. No tenía muchas. Un par de maletas con ropa, unos cuantos libros de filosofía y poesía. Nada fuera de lo normal. Pero en el fondo de un cajón, debajo de una pila de suéteres, encontré una caja de madera pequeña, sin cerradura. La abrí. Dentro había cosas extrañas. Un mechón de pelo negro atado con un hilo rojo, un diente que parecía humano, varias piedras negras y pulidas, y un pequeño cuaderno de cuero con el mismo sigilo del collar grabado en la portada. Abrí el cuaderno. Las páginas estaban llenas de anotaciones en una caligrafía apretada y elegante. Pero no era español. No era ningún idioma que yo conociera. Eran símbolos, los mismos que había en el sigilo, mezclados con lo que parecían ecuaciones matemáticas y diagramas astrológicos. Y en la última página, una sola frase escrita en español: el recipiente es casi perfecto. La transferencia está por completarse. Sentí un terror helado. ¿Qué recipiente? ¿Qué transferencia? Cerré la caja. La volví a guardar donde la encontré. Mis manos temblaban. Ya no era una cuestión de rarezas o de personalidad. Esto era otra cosa. Algo oscuro y deliberado. Tenía que saber más. Necesitaba encontrar una grieta en esa fachada perfecta que había construido. La oportunidad llegó de la forma más inesperada. Su teléfono. Siempre lo cuidaba con un celo extremo. Nunca lo dejaba a la vista. Pero una mañana, se estaba duchando y lo dejó sobre la mesita de noche. Sonó una notificación. Yo estaba en la cama, fingiendo dormir. Vi de reojo cómo la pantalla se iluminaba. No pude ver el mensaje, pero sí el nombre del remitente. No era un nombre, era una sola letra. A. Esa letra se convirtió en mi obsesión. ¿Quién era? ¿Un amigo? ¿Un amante? La idea de la infidelidad, por dolorosa que fuera, me parecía casi un alivio comparado con las otras posibilidades que mi mente estaba empezando a barajar. Decidí que tenía que acceder a su teléfono. Esperé mi oportunidad durante días. Finalmente, una noche, ella se quedó profundamente dormida. Se había tomado una copa de vino, algo que rara vez hacía, y eso pareció relajarla más de lo normal. Con un cuidado infinito, tomé el teléfono de su buró. Mi corazón latía tan fuerte que temía que lo despertara. No tenía contraseña. O más bien, la contraseña era tan simple que me pareció una burla. Un simple deslizamiento. Abrí sus mensajes. Había muy pocas conversaciones. La mayoría eran de trabajo, de amigos comunes. Nada sospechoso. Pero ahí estaba el chat con A. Lo abrí. La conversación era corta, críptica. Eran solo reportes. El vínculo se fortalece, decía un mensaje de ella. La energía vital es alta. El miedo ha comenzado a manifestarse, lo cual acelera el proceso. La respuesta de A era aún más fría. Procede según lo planeado. No dejes que las emociones del recipiente contaminen el proceso. El sacrificio final debe ser voluntario para que el anclaje sea permanente. Sacrificio, anclaje, recipiente. Las palabras del cuaderno. Yo era el recipiente. Sentí que el aire me faltaba. Estaba leyendo el manual de instrucciones de mi propia destrucción. Seguí leyendo. Había mensajes más antiguos. La elección fue correcta, decía uno de Elena. Su soledad y su deseo de conexión lo hacen maleable. Excelente, respondía. Ah, recuerda. La imitación del afecto es la herramienta más poderosa. Haz que te ame. Haz que dependa de ti. Su voluntad debe ser tuya antes del rito final. Dejé el teléfono donde estaba. Me metí en la cama y me quedé mirando el techo, con los ojos muy abiertos, hasta que amaneció. El miedo se había transformado en una certeza helada. No estaba viviendo con una mujer con problemas. Estaba viviendo con un depredador, una entidad que estaba ejecutando un plan, y yo era la presa. A partir de ese día, el juego cambió. Ya no era un observador pasivo, era un prisionero buscando una forma de escapar. Pero, ¿cómo escapas de alguien que duerme a tu lado, que conoce tus miedos
que te ha estudiado durante meses. Mi amor por ella se había podrido. Se había convertido en una mezcla de terror y una extraña y perversa fascinación. Quería entender. ¿Qué era ella? ¿Qué era? ¿Qué querían de mí? Empecé a poner a prueba sus límites de una forma sutil. Un día, de forma casual, compré un pequeño crucifijo de plata y lo dejé sobre mi mesa de trabajo. Cuando ella llegó a casa, noté que no se acercaba a ese lado de la sala. Se mantenía a distancia, como si hubiera una barrera invisible. La tensión en el apartamento se hizo casi insoportable. Yo la observaba, sabiendo lo que era. Ella me observaba, sabiendo que yo sabía. No hablábamos de ello, pero el conocimiento flotaba entre nosotros, espeso y venenoso. Ella parecía disfrutarlo. A veces la sorprendía mirándome con una sonrisa diminuta, casi imperceptible, una sonrisa de triunfo. Sabía que yo estaba atrapado. El miedo me estaba consumiendo. Apenas dormía, comía poco. Mis amigos me decían que me veía demacrado, que algo me pasaba. No me atrevía a contarles. ¿Qué les iba a decir? Que mi novia era una especie de demonio o parásito energético que estaba preparándome para un sacrificio. Me habrían internado. La única persona a la que se me ocurrió recurrir fue a la portera del edificio, doña Carmen. Era una mujer mayor, de un pueblo de Veracruz, y siempre estaba hablando de limpias, de mal de ojo, de cosas que yo antes consideraba simples supersticiones. Un día la intercepté en la escalera. Le dije que en mi apartamento se sentía un ambiente muy pesado, que las cosas se movían solas. Le mentí, pero necesitaba una excusa. Ella me miró, con sus ojos pequeños y penetrantes. «No es el apartamento, mijo. Es quien vive en él», me dijo. Se acercó y me susurró. «Hay gente que no tiene sombra propia, que se la roba a los demás. Tenga mucho cuidado. Usted tiene una luz muy brillante, y eso atrae a las polillas y a cosas peores». Me dio una bolsita de tela roja con hierbas adentro. «Póngala debajo de su almohada. No la va a proteger del todo, pero le dará tiempo para pensar». Esa noche puse la bolsita bajo mi almohada. No sé si fue sugestión o si las hierbas realmente funcionaron, pero por primera vez en semanas no tuve pesadillas. Sin embargo, a la mañana siguiente, cuando me desperté, Elena ya estaba levantada. La encontré en la cocina. Estaba de espaldas a mí, rompiendo la bolsita roja sobre el fregadero. Las hierbas secas caían como polvo. Se dio la vuelta y me miró. Su cara era una máscara de frialdad. «No vuelvas a meter estas porquerías en mi casa», dijo. Su voz era un siseo. La fachada de la Elena dulce y comprensiva se había caído por completo. La guerra había sido declarada. Sabía que tenía que irme, pero no era tan fácil. Sentía una extraña parálisis, una apatía que me impedía tomar la decisión final. Era como si mi voluntad ya no me perteneciera del todo. Los días se convirtieron en una niebla de ansiedad. Ella, por su parte, parecía fortalecerse con mi miedo. Su piel se veía más lozana, sus ojos más brillantes. Estaba floreciendo mientras yo me marchitaba. La confrontación final llegó una noche de tormenta. Igual que la primera vez que vi sus ojos negros, la luz se había ido de nuevo. Estábamos a oscuras, solo con la luz de las velas. Yo había tomado una decisión. Me iría esa misma noche, en cuanto ella se durmiera. Tenía una mochila lista con lo esencial, escondida en el armario. Ella lo supo. No sé cómo, pero lo supo. Estábamos sentados en silencio en la sala y de repente habló. Su voz sonaba diferente, más profunda, con un eco metálico. «Te vas a ir, ¿verdad, recipiente?». La palabra me golpeó como un puñetazo. No respondí. «Es una lástima. Faltaba tan poco». El anclaje estaba casi completo. Se levantó y caminó hacia mí. Las llamas de las velas proyectaban su sombra en la pared. Una sombra que parecía demasiado grande, deforme. «No te vas a ir», me dijo. «Tu voluntad es mía. Tu miedo me alimenta. Tu amor me dio la forma que necesitaba para acercarme. Y ahora tu sacrificio me dará la permanencia». Levantó una mano, no para tocarme. En la penumbra vi que sus uñas eran más largas de lo normal, afiladas como garras. El miedo finalmente rompió la parálisis. Me levanté de un salto y corrí hacia la puerta, pero la puerta no se abría. Estaba trabada, como soldada. Me reí. Una risa que no era suya. Una risa que resonó en toda la habitación. «No hay salida, Mateo. Esta casa ahora es parte de mí, como tú». Las paredes del apartamento empezaron a crujir. Sentí un frío glacial que no era de la tormenta. Miré a Elena. Su rostro estaba cambiando. Su piel se estiraba. Sus ojos se hundían en su cráneo, brillando con una luz rojiza. Su boca se abrió, más de lo anatómicamente posible, y de su garganta no salió un grito, sino el sonido de 1000 voces susurrando a la vez, el mismo idioma del cuaderno.
de mis pesadillas. Me arrinconé en una esquina, aterrorizado, esperando el final. Recordé las palabras de doña Carmen. Usted tiene una luz muy brillante. Y recordé la foto de mi primera comunión, el Cristo en la pared. En un acto de desesperación total, empecé a rezar. No el Padre Nuestro de memoria, sino una súplica torpe, gritada: Dios, si existes, ayúdame. La criatura que había sido Elena soltó un chillido de furia. La luz de las velas parpadeó violentamente. A mi lado, el ventanal que daba a la calle estalló en 1000 pedazos. El viento y la lluvia entraron con furia en la habitación. Aproveché ese instante. Salté por el hueco de la ventana. Vivíamos en un primer piso. No era muy alto, pero la caída fue dura. Caí sobre el pavimento mojado. Me raspé las manos, las rodillas, pero no sentí el dolor. Me levanté y corrí. Corrí sin mirar atrás, bajo la lluvia, mientras escuchaba el chillido de esa cosa desvaneciéndose a mis espaldas. No paré de correr hasta que llegué a la casa de mis padres, a kilómetros de distancia. Entré empapado, sangrando, balbuceando cosas sin sentido. Nunca volví a ese apartamento. Dejé todo ahí. Mi ropa, mis libros, mi vida. Mis padres pensaron que había tenido una crisis nerviosa, un brote psicótico por el estrés. Me llevaron a médicos, a psicólogos. Les seguí la corriente. Era más fácil que contarles la verdad. Han pasado 2 años desde esa noche. Me mudé de ciudad, cambié de trabajo, intenté empezar de nuevo. Pero no se puede empezar de nuevo cuando sabes que algo así existe. No he vuelto a tener una relación. El miedo a la intimidad, a confiar en alguien, es demasiado grande. A veces, la veo en mis pesadillas. Me sonríe con esa sonrisa que no es una sonrisa. Y me dice que el anclaje no se completó, pero que el vínculo no se rompió. Dice que solo está esperando a que mi luz vuelva a brillar con fuerza para volver a encontrarme. Vivo con las luces encendidas. Evito los espejos. Y cada vez que conozco a alguien, me fijo en sus ojos, buscando cualquier atisbo de oscuridad, cualquier señal de que no estoy hablando con una persona, sino con algo que solo está usando un disfraz. El problema es que aprendí la lección más terrible de todas. Los demonios no siempre vienen con cuernos y olor a azufre. A veces vienen con la cara y la voz de todo lo que siempre has querido. Y para cuando te das cuenta, ya es demasiado tarde, porque ya les has abierto la puerta de tu casa y la de tu corazón. El miedo no es a la oscuridad que hay afuera, sino a la que dejamos entrar. Y esa, se queda contigo para siempre. No sé por qué acepté contar esto. Tal vez porque hablarlo lo hace un poco más real y a la vez, paradójicamente, me ayuda a distanciarme, como si le hubiera pasado a otra persona. Pero me pasó a mí. Cada palabra es cierta, por más que mi propia mente intente convencerme de lo contrario. Antes de Elena, mi vida era una línea recta, predecible, segura. Ahora es un laberinto. Cada día es una lucha por no mirar atrás, por no escuchar los ecos. Después de huir de ese apartamento, pasé meses en un estado de shock. Me quedé en casa de mis padres, en mi antiguo cuarto de la adolescencia. Me sentía como un niño otra vez, asustado de la oscuridad, saltando con cada crujido de la casa. Mi familia fue paciente. Creyeron la versión de los médicos. Agotamiento extremo. Un episodio de despersonalización. Me recetaron ansiolíticos, terapia. Fui a todo. Hice todo lo que me pidieron. Quería con todas mis fuerzas volver a ser el de antes. El Mateo que creía que lo peor que te podía pasar era que te despidieran del trabajo. Pero no podía. El terror se había anclado en mi memoria. La terapia ayudaba a ponerle nombres a las cosas. Trauma, estrés postraumático, ansiedad. Pero eran etiquetas vacías. No podían explicar la sensación de un frío antinatural, la imagen de unos ojos que se volvían pozos negros, o el sonido de un idioma que no era de este mundo. ¿Cómo le explicas a un psicólogo que crees que tu exnovia era una entidad demoníaca que se alimentaba de tu energía vital? Te suben la dosis, y ya. Así que aprendí a mentir, a sentir, a decir que me sentía mejor, que las pesadillas eran menos frecuentes. Construí una fachada de normalidad para que me dejaran en paz. Por dentro, estaba en ruinas. El mundo que antes me parecía sólido y real, ahora se sentía frágil, como un velo delgado que podía rasgarse en cualquier momento. Empecé a ver el mundo con otros ojos. Me fijaba en la gente, en sus miradas. ¿Cuántos de ellos serían como ella? ¿Cuántos serían recipientes, disfraces, depredadores con piel humana? La paranoia se convirtió en mi compañera constante. Dejé de salir. Mis amigos me llamaban, me invitaban a los partidos, a tomar una cerveza. Inventaba excusas. El ruido, la gente, todo me abrumaba. Me sentía vulnerable, expuesto. Temía encontrarla en cualquier esquina.
en cualquier bar. Temía verla y que me sonriera con esa sonrisa que no llegaba a sus ojos. El único lugar donde me sentía relativamente seguro era en la iglesia. Irónico, ¿verdad? Yo, que nunca había sido especialmente religioso. Pero después de lo que pasó, el sonido de las campanas, que tanto la aterraba a ella, para mí se convirtió en una especie de consuelo. Me sentaba en las bancas de atrás, no para rezar, sino para estar en un lugar que sentía que ella no podía pisar. El olor a incienso, la luz filtrándose por los vitrales, el murmullo de las oraciones, era como un refugio. Pero ni siquiera ahí estaba a salvo del todo. Una tarde, mientras estaba sentado en la iglesia, sentí una mirada sobre mí. Levanté la cabeza y vi a una mujer de pie cerca del altar. Era anciana, vestida de negro, con un rosario en las manos. Me miraba fijamente, pero no con curiosidad, sino con reconocimiento. Su mirada era intensa, penetrante. Me sentí incómodo y desvié la vista, pero seguía sintiendo sus ojos clavados en mí. Cuando la misa terminó y la gente empezó a salir, ella se acercó. Se sentó a mi lado en la banca. «No tengas miedo, mijo», me dijo. Su voz era áspera, como la tierra seca. Yo no supe qué decir. «Ella te marcó, ¿verdad?», siguió. «Dejó una parte de su oscuridad en ti. Por eso vienes aquí, buscando la luz. Pero la mancha no se quita con agua bendita. Se lleva por dentro». «¿Quién es usted?», le pregunté con un hilo de voz. «Solo una vieja que ha visto más de lo que quisiera», respondió. «Y he visto a los de su clase antes, a los que se enamoran de la noche». «Ella no era una mujer, ¿verdad?», le pregunté. Necesitaba que alguien, quien fuera, validara mi locura. La vieja sonrió, una sonrisa sin dientes, triste. «Nunca lo son. Toman la forma que más necesitas, la que más deseas. Se visten con tus anhelos para poder devorarte mejor». «¿Y qué quieren?», pregunté. «Lo que no tienen. Vida, calor, luz. Son parásitos del alma. Se pegan a los que brillan mucho y no los sueltan hasta que los apagan. Y se van a buscar otra vela. ¿Y se puede luchar contra ellos?». La anciana se encogió de hombros. «Se puede resistir. Se puede correr». La anciana se entré. «Se puede correr. Pero olvidarlos, nunca. La marca que dejan es para siempre. Ahora eres como nosotros, mijo. Ves las grietas en el mundo. Y eso es una bendición. Y una maldición». Se levantó. Me puso una mano huesuda en el hombro. «Cuídate de las promesas fáciles y de los ojos que no parpadean», me dijo. Y se fue, perdiéndose entre la gente que salía. Nunca la volví a ver, pero sus palabras se quedaron conmigo. «Ves las grietas en el mundo». Y era verdad. Empecé a notar cosas. Sombras que se movían por el rabillo del ojo. Conversaciones que parecían tener un doble sentido. Personas cuyas sonrisas no concordaban con la frialdad de su mirada. No sé si esas cosas siempre estuvieron ahí y yo no las veía, o si mi experiencia con Elena me había abierto una especie de tercer ojo que no quería tener. Intenté volver a la normalidad. Después de casi un año, me sentí con fuerzas para dejar la casa de mis padres. Me mudé a otra ciudad. Conseguí un trabajo de bajo perfil en una biblioteca. Un lugar silencioso, anónimo. Pensé que un nuevo comienzo, lejos de todo lo que me recordara a ella, me ayudaría. Al principio, pareció funcionar. La rutina, el trabajo monótono, la falta de vida social. Me construí una pequeña burbuja de seguridad. No tenía amigos cercanos, no tenía pareja. Vivía solo, trabajaba, leía y dormía. O intentaba dormir. Las pesadillas nunca se fueron del todo. A veces sueño que estoy de vuelta en el apartamento de la Roma. Todo está como lo dejé, y ella está ahí, esperándome. No me ataca, solo me habla. Me cuenta cosas. Me dice que el universo es frío y vacío, que los seres como ella son los únicos que entienden la verdadera naturaleza de la existencia. Me dice que el amor es solo una reacción química, una herramienta que ellos usan para manipular a especies inferiores como la nuestra. Me dice que mi luz, mi energía, era deliciosa, y me pregunta si no la extraño. A veces, en el sueño, una parte de mí, una parte oscura y solitaria, le dice que sí. Me despierto de esos sueños con un asco profundo de mí mismo. Un día, en la biblioteca, ocurrió algo. Estaba acomodando unos libros en la sección de ocultismo, un lugar que normalmente evitaba. Encontré un libro viejo, encuadernado en cuero, sin título en el lomo. Lo abrí por curiosidad. Estaba lleno de los mismos símbolos que había visto en el cuaderno de Elena. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Empecé a hojear las páginas. Eran descripciones de diferentes tipos de entidades, de sus métodos de alimentación, de sus jerarquías. Y en una página, encontré una ilustración. Era una figura humanoide, andrógina,
con la piel pálida y los ojos negros. Debajo, una descripción. Los que imitan, entidades parasitarias de bajo nivel. Se alimentan de la energía vital generada por las emociones humanas intensas, principalmente el amor y el miedo. Carecen de forma propia, por lo que adoptan la apariencia que resulta más atractiva para su presa seleccionada. El proceso de alimentación, conocido como anclaje, requiere un vínculo emocional profundo y un acto final de entrega voluntaria por parte del huésped, a menudo disfrazado de un ritual de amor o sacrificio. Son extremadamente difíciles de detectar y de erradicar una vez que el vínculo ha sido establecido. Me sentí enfermo. Era ella. Era una descripción clínica y fría de lo que había vivido. Seguí leyendo. Estas entidades no suelen actuar solas. A menudo forman parte de una colmena o colectivo, sirviendo a una entidad superior. Se comunican a través de medios no verbales o crípticos, reportando el progreso de su cosecha. La letra A. La cosecha. Yo era parte de una cosecha. Cerré el libro de golpe. Lo puse de nuevo en su estante, en lo más profundo, deseando no haberlo encontrado nunca. La validación no me trajo paz, sino más terror. Lo que me pasó no fue un evento aislado. Era parte de un sistema, de algo organizado, antiguo y terrible. Esa noche, de vuelta en mi pequeño y seguro apartamento, sentí que las paredes se cerraban a mi alrededor. La soledad, que antes era mi escudo, ahora se sentía como una celda. Me senté en la oscuridad, pensando. La anciana de la iglesia me dijo que no se podía luchar, que solo se podía resistir y correr. Doña Carmen me dijo que mi luz atraía a las polillas, y el libro decía que se alimentaban de amor y de miedo. De repente, todo tuvo un sentido terrible. Elena no me había elegido al azar. Me había elegido por algo que yo tenía, por algo que ahora sentía que había perdido para siempre. Mi capacidad de amar, de confiar, de sentir sin miedo. Y me di cuenta de que, aunque había escapado, ella había ganado. Me había quitado lo que la había traído en primer lugar. Me había apagado. Me había dejado hueco, seco, como las plantas de nuestro apartamento. Quizá ese era el plan desde el principio. No matarme físicamente, sino espiritualmente. Dejarme como un cascarón vacío, incapaz de volver a ser un faro para otros como ella. Vivo con esa certeza ahora, y es una carga pesada. Miro a la gente feliz, a las parejas que se ríen en la calle, y siento una punzada de envidia, pero también de miedo por ellos. Veo las grietas en el mundo, como dijo la anciana, y a veces, cuando estoy muy cansado, cuando la soledad aprieta, me pregunto si no habría sido más fácil rendirme, completar el anclaje, convertirme en un sacrificio voluntario. Al menos el dolor habría terminado. Pero entonces recuerdo esa sonrisa vacía y triunfante, y una chispa de rabia se enciende en mí, y sé que no puedo dejarla ganar por completo. Mi resistencia, mi miedo, mi soledad, ahora son la única prueba de que una vez tuve una luz que alguien quiso robar. Y mientras siga recordando, mientras siga contando esta historia, aunque sea a mí mismo, significa que una pequeña parte de esa luz, por tenue que sea, todavía no se ha extinguido.